Bienvenidos de nuevo. Hoy traemos un trabajo de un pelotero histórico, un pelotero perseverante, un lanzador que sorteó muchos obstáculos para llegar a la gran carpa. Hablamos de Rudy Hernández, el primer lanzador dominicano en la MLB. Espero que lo disfruten. Antes de iniciar, quisiera enviar un saludo a todos mis seguidores. Gracias por apoyar Rubén Deportes. No olviden suscribirse si no lo han hecho, compartir el video y activar la campanita. Eso nos ayuda a crecer. Y ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Rodolfo Alberto Hernández Fuentes, o simplemente Rudy Hernández, fue el primer lanzador de origen dominicano en jugar en las grandes ligas. Nació en Santiago de los Caballeros el 10 de diciembre de 1931. De madre puertorriqueña y padre dominicano, Rudy vivió en la ciudad de Nueva York desde muy temprana edad. Asistió a la Escuela Secundaria de Comercio en Manhattan, donde se destacó en varios deportes, como la natación, el baloncesto y el béisbol. De hecho, Rudy era el mejor jugador del equipo de básquetbol y queda registrado que en marzo de 1949 Rudy estuvo a punto de llevar a su equipo a los cuartos de finales en un reñido juego contra la escuela secundaria Stuyvesant, encestando la del empate a tan solo 4 segundos de concluir el tiempo reglamentario, si bien su equipo cayó en tiempo extra. Pero en el deporte donde Rudy más se destacó fue en la pelota. Con una espléndida estatura de 6 pies y 3 pulgadas, los scouts seguían el rendimiento del pelotero dominicano. Y en la primavera de 1950, Rudy Hernández se convirtió en el primer jugador dominicano en conseguir un contrato con un equipo de las mayores, tras ser firmado por los Gigantes de Nueva York. Debutó en las menores en ese mismo año a los 18 con los Gigantes de Oshkosh, donde defendía el jardín central. Allí Rudy impresionó con su alcance, el potente brazo y por la manera en que fildeaba lo comparaban con un joven Joe DiMaggio. No pasará mucho tiempo antes de que otros equipos aprendan a respetar el brazo de Rudy. Ha realizado 2 bazucazos contra Appleton, cuando el manager Skulski intentó anotar desde tercera con un largo elevado de David en la quinta entrada, se sorprendió cuando encontró al receptor Jenkins esperándolo con la pelota en el plato, cuando todavía estaba a 6 o 7 pies del home, escribió el periodista Al Stormy Madden. Rudy Hernández también mostró poder. En su primera campaña promedió 2.41 con 19 dobletes, 5 triples y 6 cuadrangulares. Su equipo fue a la postemporada y Rudy se la lució con el madero y defendiendo los jardines. En la serie final promedió 444 con 8 imparables en 18 turnos al bate y su equipo ganó el campeonato de la Liga del Estado de Wisconsin. Tras esa exitosa temporada, el adolescente oriundo de Santiago de los Caballeros se integró a los Leones de Ponce en la Liga Invernal puertorriqueña, equipo que en esa campaña fue dirigido por el legendario Roger Hornsby. En 1951, Rudy fue ascendido al equipo de Rocks de St. Cloud en la Liga del Norte, donde Rudy Hernández volvió a brillar con el guante y el madero. En esa campaña, Hernández se convirtió en uno de los peloteros más populares del equipo de Rocks. Promedió 262 con 20 dobletes, 9 triples, 7 bolas cercas, 86 anotadas y remolcó 69 carreras. Asimismo, se estafó 10 bases. Pero a pesar de poner números ofensivos sorprendentes, donde Rudy Hernández llevó su juego a otro nivel fue defendiendo el jardín central. En casi todos los partidos realizaba una jugada espectacular, ya sea corriendo hacia atrás, hacia adelante o tirándose de cabeza. Y además fue reconocido como el brazo más potente de la liga. De hecho, obtuvo 20 asistencias. El reputado periodista de The Grand Falls Herald, Leo Schrader, escribió lo siguiente sobre el entonces jardinero dominicano. Cito: Rudy Hernández, el jardinero central de los Rocks,
hace que las jugadas difíciles parezcan rutinarias. En estos momentos, Rudy ya es un jardinero con el nivel de Grandes Ligas. Por entonces, o sea, en 1951, a sus 19 años, Rudy Hernández estaba encaminado no solo a convertirse en el primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas, sino además en ser titular, pues llevaría todas las herramientas de un pelotero completo a la gran carpa. Así continuó moviéndose en las menores de los Gigantes de Nueva York, pero en 1952 sufrió una lesión en un tobillo. Al año siguiente inició muy bien la temporada, pero se metió en un prolongado slump y regresó a la Liga Invernal puertorriqueña para recuperar el tiempo perdido. No obstante, algo empezó a fallar con el madero. Había un hueco, una falla en la mecánica que no podía resolver. Y fue allí en 1953-54 cuando se produjo el cambio de posición. Ahora Rudy Hernández dejaba de ser jardinero central para convertirse en lanzador. En la campaña de 1954, el excelente jardinero central llegó a los Gigantes de Muskogee como lanzador. El resultado: se convirtió en uno de los mejores lanzadores de la liga, con una marca de 15 juegos ganados y 4 perdidos, 11 juegos completos, una blanqueada y la efectividad de 3.57. Su dominio y popularidad fue tal que cuando el dirigente John Davenport estuvo hospitalizado por varios días, a Rudy le pasaron la responsabilidad de dirigir el equipo. Además de terminar con una gran campaña como serpentinero, el equipo tenía el lujo de tener al mismo tiempo a un gran bateador cada vez que pichaba. Rudy Hernández agotó 80 turnos, promedió 4.25 con 5 dobles, 3 triples, 5 bolas cercas y 23 remolcadas. Más de una vez se ayudó a sí mismo a obtener una victoria en el montículo conectando un cuadrangular. Desde ya se podía vislumbrar su camino a la gran carpa para convertirse, reitero, en el primer dominicano en lograrlo. Pero el destino le hizo una mala jugada. Rudy tuvo que perder 2 largos años por el servicio militar, que por entonces era obligatorio. Ello constituyó un gran retraso en su camino hacia las mayores, que parecía inminente. De esos 2 años se sabe muy poco de Rudy, y nada indica que se afilió a algún equipo de pelota militar mientras servía. Finalmente fue exento de sus obligaciones militares justo a tiempo para la temporada invernal de 1956-57, y esta vez Rudy Hernández jugó algunos partidos en su natal República Dominicana con los Leones del Escogido. Por entonces, Osvaldo Orégano Virgil ya había pasado a la historia al convertirse en el primer pelotero dominicano en la gran carpa en septiembre de 1956. De vuelta a las menores, en 1957, después de 2 años de ausencia, Rudy Hernández tuvo una pésima temporada con los Sus, ganando 9 y perdiendo 8, con una elevadísima efectividad de 5.66. Uno de sus mayores problemas en esta campaña fue el control. En el invierno regresó a la Liga Invernal Dominicana con los Leones del Escogido y allí estuvo imbateable. Era usado como relevista largo con aperturas esporádicas. Terminó con la impresionante marca de 5 ganados y 1 perdido y la microscópica efectividad de 0.78. El Escogido derrotó a las Estrellas Orientales en las finales para alzarse con el campeonato, y Rudy lució muy bien en la postemporada, pues obtuvo 2 victorias sin reveses y una efectividad de 1.17. Pero a pesar de haber lucido invencible en la Liga Invernal Dominicana, cuando se integró a las menores en 1958, Rudy Hernández tuvo su peor temporada como profesional. Perdió 9 partidos sin obtener victoria alguna. Militó con 3 equipos desde clase A hasta AA. Fue realmente una gran decepción. Después de ese fracaso, los Gigantes lo dejaron libre. Ahí parecía haber terminado su carrera, pero Rudy Hernández no desfalleció.
Más adelante firmó con los Senadores de Washington y pichó muy bien en la temporada de 1959 y 1960 en las ligas menores, por lo que finalmente, el 3 de julio de 1960, los Senadores de Washington lo llamaron a la Gran Carpa, y Rudy Hernández no solo cumplió su sueño de jugar en la MLB, sino que se convirtió en el primer lanzador dominicano en las ligas mayores, una hazaña que lo coloca en los libros de historia. Jugando en el Griffey Stadium de Washington, Rudy Hernández entró a relevar a Bill Fisher, con su equipo perdiendo 5-1 contra los Indios de Cleveland, y el derecho oriundo de Santiago de los Caballeros lanzó 3 entradas de manera impecable, permitiendo un imparable sin carrera y llevándose a 2 por la vía del ponche. El ansiado y aplazado debut de Rudy fue exitoso. Al otro día volvió a tirar una entrada en el mismo Griffey Stadium contra los Yankees y sacó el 0. Su tercera salida fue el día 8 de julio en el Memorial Stadium contra los Orioles. Entró en relevo por Hal Woodeschick en el séptimo con el partido 2-2 y no pudieron tocarlo. Apenas un imparable en 3 innings completos, con 3 ponches, y los Senadores anotaron 5 carreras en el octavo para darle la primera victoria de su carrera a Rudy Hernández a sus 28 años de edad, una década después de haber firmado con los Gigantes de Nueva York. Durante el resto de la temporada, Rudy vio acción en 21 juegos saliendo desde el bullpen, ganó 4 y perdió 1, con la efectividad de 4.41. Rudy Hernández dejó una muy buena impresión en el equipo, pero las cosas se le volvieron a complicar. Los Senadores se mudaron a Minnesota en 1961 y se creó un equipo de expansión que se quedaría en Washington, los Nuevos Senadores. Fue entonces cuando el equipo nuevo consiguió a Rudy Hernández en el draft de expansión. Inició la campaña en la Gran Carpa e iba lanzando muy bien, pero por una cuestión logística en el roster lo bajaron a AAA, a pesar de llevar una efectividad de 3.0 en los 7 innings que trabajó. Algo realmente inexplicable. Y lamentablemente, ese sería el final de la carrera de Rudy Hernández en las mayores, pues pasó algunos años en AAA con distintos equipos, los Reales de Kansas City, los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati, pero jamás regresó a la Gran Carpa. Siguió jugando en la Liga Invernal, algunos años en Puerto Rico, otras campañas en la República Dominicana, donde lanzó en sus últimas 5 temporadas con las Águilas Ibaeñas, con quienes ganó el campeonato de 1964-65, derrotando a su ex equipo, los Leones del Escogido. Después de su retiro, Rudy Hernández se fue a vivir a Puerto Rico, donde se dedicó a entrenar a jóvenes peloteros y además sirvió de scout ocasional para los Orioles y los Cachorros. En su brevísima pero histórica carrera en la MLB, Rudy Hernández demostró ser un gladiador. La emoción más grande que he tenido en el béisbol fue cuando me llamaron a lanzar contra los Yankees. Debía haber 20 de mis familiares en las gradas. Fue la primera vez que mi padre y mi hermano me vieron jugar, dijo un emocionado Rudy Hernández. Desde muy joven, Rudy mostró una gran habilidad para el deporte, pero encontró varios obstáculos en el camino que no pudo soslayar, todos, incluyendo el mismísimo Osvaldo Orégano Virgil, un dominicano residente en Nueva York, al igual que Rudy, pensaban que Hernández sería el primer pelotero dominicano en las mayores. Sin embargo, cuando el nativo de Santiago de los Caballeros por fin debutó con Washington, ya había 3 quisqueyanos en la Gran Carpa: el de Montecristi, Osvaldo Virgil, el Panqué de Jaina, Felipe Rojas Salou, y el Orgullo del Jaya, el franco macorizano Julián Javier. A pesar de ello, hay que resaltar la importancia histórica de este pelotero, que además es un claro ejemplo de tenacidad y una gran pasión por el béisbol, demostrado en su gran determinación de lograr un objetivo que se trazó desde muy joven,
y tuvo que esperar pacientemente durante 10 largos años para ver acción en tan solo 28 partidos en el equipo grande, legando una marca global de 4 ganados y 2 perdidos con una efectividad de 4.12. En su breve estancia por las grandes ligas, Rudy Hernández logró ser el primer serpentinero dominicano y el primero en ganar un partido en la MLB, hazañas que lo convierten en un inevitable referente histórico. Rodolfo Alberto Hernández Fuentes falleció el 23 de noviembre del año 2022, a sus 90 años de edad.